primer programa que hacemos después de la crisis electoral en la que se mantiene la República Dominicana tras la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero. El invitado de esta noche es uno que se ha atrevido a desafiar el statu quo, por decirlo de alguna manera. Bartolomé Pujals está con nosotros esta noche. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Para mí es más que un gusto tenerte en Siendo Honestos. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Tú eres querida. muy alto, Bartolomé. Caramba. Alero. Sí, muy alto. ¿Vienes de una familia alta o diste el susto, como, Bueno, dice tu campaña? de parte de mi madre son todos altos. Ah, qué bueno. Sí, somos todos de más de 6 pies. Qué Y bueno. yo tengo 6'4". Ah, mira, pero qué bien, qué bien. ¿Y tú estás casado? No, tengo pareja, ¿Tienes pero una, ajá, sí. ¿y es muy chiquita? Sí, 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 total. Suele pasar, la gente alta, yo no sé por qué, le gusta. Es como que el yin y el yang. Totalmente, por los opuestos. Ah, Sí. mira, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás después de estos días de tanta tensión? Las horas han sido muy convulsas. Evidentemente, me imagino que tenías todas las expectativas y todos los números ya listos para el 16 de febrero. ¿Cómo te estaba yendo hasta el momento en que se decidió suspender el proceso? Si tienes alguna idea sobre eso. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Mira, yo en esta semana ha sido una semana de mucha preocupación, mucha angustia, porque todo el mundo estaba planificado para que el domingo esto terminara. Y bueno, no pensamos que en pleno siglo XXI la democracia electoral dominicana iba a sufrir un revés de esta magnitud. Nosotros lo que evidenciamos, por lo menos en los lugares en donde se pudo hacer algún tipo de conteo, de que a pesar de todo el cerco mediático, económico y político, nuestra candidatura estaba en algunos lugares en tercero y en segundo lugar. Okay. Es decir, de que realmente salimos a dar el susto. Sin embargo, más allá de esta situación, el susto que nos hemos tomado es de la poca institucionalidad que tenemos, ya está puesta en entredicho. No, los niveles de confianza están en el piso, cómo eso se traduce incluso en la inversión extranjera, en la tranquilidad del país. Pero esto es algo que, si bien a todos nos preocupa y nos asusta, nosotros veníamos denunciándolo desde hace tiempo. En noviembre nosotros pedimos la renuncia del presidente de la Junta Central Electoral, porque los fraudes, Catherine, no llegan de la noche a la mañana, esto se programa. Y desde hace meses nosotros venimos diciendo y alertando a la ciudadanía de una Junta Central Electoral que no ha obrado ni con independencia, ni con transparencia, ni con objetividad. Entonces, todo esto es el resultado de nosotros, del liderazgo nacional también. ¿Tú coincidías con Leonel Fernández en que se estaba ejecutando un fraude electoral? Sin lugar a dudas, más allá de que no estemos de acuerdo o no, pero el reclamo que se hizo de lo que pasó aquí en octubre no se atendió, ni los informes de participación ciudadana, ni todas las pruebas de delitos electorales, ni toda la situación de intranquilidad respecto al sistema que el presidente de la Junta Central Electoral impuso por encima de todos los partidos políticos, solamente contando con el apoyo del gobierno. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que esta Junta, que viene sistemáticamente violando su propia legalidad, nos llevó a una situación en donde, como te decía, la oposición mayoritaria validó esa Junta Central Electoral, la validó y no planteó posiciones de mayor nivel de responsabilidad frente a lo que estaba pasando. Pero yo a veces me pregunto, Bartolomé, en este momento en que dices la oposición mayoritaria validó a la Junta. Para mí validan a la Junta todos los que acuden al proceso, y eso te incluye. No sé si en esta perspectiva... No, al contrario, porque nosotros participamos, pero sin dejar de plantear las situaciones que se dan en el proceso electoral. Pero la oposición mayoritaria no también llevó reclamos, entiendo que también bueno, se pero cuando se eligió esa Junta Central Electoral, que se viene ya advirtiendo desde hace sí. tiempo, esa Junta Central Electoral se sabía que no era una Junta imparcial, que no era una Junta independiente. Pero se aplaudió. Lo aplaudió el PRM, por ejemplo. Nosotros no lo aplaudimos. Nosotros en noviembre, como te decíamos ahora, planteamos la renuncia del presidente de la Junta precisamente por la conducta que estaba teniendo y estaba dando. Ahora, lo que te digo es que lo que manda ahora es un gran acuerdo político, ciudadano, sobre todo porque no puede ser elegido
una nueva junta por ese Senado de la República que responde al gobierno, sino que tiene que ser un acuerdo que integre muchos más sectores para que podamos tener una junta que se encargue de resolver este tema y de arbitrar el proceso electoral. ¿Cuál proceso electoral? ¿El de las próximas municipales o el de las presidenciales? Ambos, porque... ¿En qué tiempo, Bartolomé? Bueno, es que el tiempo corre y eso angustia, ¿no? Ahora mismo nosotros tenemos 30 días desde el 16, porque lo que ocurrió en realidad no fue una suspensión, sino que fue una anulación total, y por tanto establece un plazo de 30 días para realizarse. Además de que tiene Es lo que dice la ley electoral, la 1519, la vamos a ver aquí en pantalla, porque ese es el artículo que ordena más o menos lo que hay que hacer. Pero lo que ocurre es que tiene que hacerse evidentemente en esos 30 días porque el 24 de abril los nuevos alcaldes, regidores, directores y vocales tienen que tomar posición, porque si no ahí entonces habría una situación que es lo que pretende el gobierno de modificar la Constitución. Modificar la Constitución, y cuando se modifica la Constitución, en ocasión de la reunión de la Asamblea Revisora pasa cualquier cosa. Entre ellas, una demanda que de hace tiempo tiene el gobierno, que es intentar meter la reforma constitucional. Entonces yo lo que creo es que estas elecciones no pueden ser arbitradas por esta Junta Central Electoral, y definitivamente no puede ser con voto automatizado. Definitivamente ya esto se evidenció que la tosudez de la Junta Central Electoral en querer imponer este sistema nos ha llevado a 2 desastres electorales en menos de un año. ¿Qué pasa, Bartolomé? Tengo que hacer la salvedad porque con una dinámica política tan cambiante, cualquier cosa puede ocurrir. Este programa, queridos televidentes, televidentes, en caso de que nos vean televisión, o ciudadanos, si nos están viendo, no es que los que vean televisión no son ciudadanos, pero los que nos ven por otras plataformas, por ejemplo en YouTube, los que nos ven también, por ejemplo, en Facebook Live. Este programa lo estamos grabando a las 8 de la mañana del lunes 17 de febrero. Para que se tenga una idea, han pasado apenas horas del proceso comicial, tengo que hacer la salvedad porque a lo mejor yo estoy hablando contigo ahora de que esa junta no puede ser y a lo mejor la junta renuncia hoy, o en pleno, y pasa cualquier cosa. De cualquier manera, en este momento el escenario es, la junta sigue siendo la misma, está Julio César Castaño Guzmán al frente, Bartolomé dice tienen que salir en pleno. Claro que sí. ¿Con suplentes y todo? Totalmente, porque además los suplentes son todos personas que los mismos medios de comunicación han evidenciado que tienen inclinaciones por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quiénes podrían integrar esta junta, Bartolomé? Porque se dice, cuando se hacen este tipo de elecciones, que no hay nadie que no tenga simpatía, que no hay absolutamente nadie que no tenga partido, que no hay personas impolutas. En fin, desde esa perspectiva, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Mira, yo creo que eso tiene que darse yo no me atrevería a sugerir nombres en este momento para ni siquiera contaminar, en tanto actor del sistema, ningún tipo de preferencia, pero aquí hay mucha gente que puede tener algún tipo de simpatía política, pero que puede actuar con imparcialidad. Yo lo que me remito es a los hechos, es a la manera en cómo esta Junta Central Electoral, el presidente de la Junta Central Electoral fue mi profesor universitario, y no es un tema de carácter personal. Ahora, como actor político, a nosotros nos toca decir la verdad, decir las cosas como son. Aquí se hicieron reclamos y lo que hizo la Junta Central Electoral fue desestimarlo. Se exigieron medidas para evitar este tipo de cosas. Yo te confieso que soy de los que apoyaba el voto automatizado, porque como fuerza política emergente a nosotros nos resulta muy complicado tener la posibilidad de tener delegados, por ejemplo, en todas las mesas electorales. Totalmente. Y ya todas las mañas respecto al voto manual, ya la partidocracia tradicional se la ha inventado. Sin embargo, nosotros lo decíamos antes, a 48 horas antes de las elecciones, que nos reunimos con la misión de la OEA, que teníamos mucha intranquilidad con un sistema que nosotros creíamos que era lo mejor a seguir avanzando, porque seguir en el mismo esquema que ha provocado otras situaciones de trauma en el proceso electorales no iba más. Ahora, no se hicieron las cosas que tenían que hacerse para darle tranquilidad a la ciudadanía y a todos los actores políticos. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que aquí hay, en esta semana, que abrir, porque esto todo hay que hacerlo con rapidez. Ahora, montar unas elecciones nuevas, la misma Junta Central Electoral ha dicho que se puede hacer en 3 días, es decir, no hay problemas para montar unas nuevas elecciones. ¿Tu equipo está listo para una próxima elección? Claro, es un problema para nosotros porque, por ejemplo, ahora inicia una nueva campaña. Nosotros somos de lo que creemos que dentro de ese gran acuerdo político ciudadano, todos los actores tenemos que comprometernos a no ir a campaña, o quizá una semana de campaña.
como pasó en España, por ejemplo, que hubo elecciones anticipadas y solamente se dieron 10 días de campaña. Okay. Porque someter nuevamente al pueblo dominicano al proselitismo político es una barbaridad. Además, lo que implica esto en términos de recursos. Nosotros, por ejemplo... Salir a buscar esos fondos, claro, ¿cómo, no? Nosotros que nos hemos financiado, por ejemplo, mayoritariamente con aportes de la ciudadanía. Imagínate en una situación como esta. Pero también lo que se ha gastado en este proceso electoral, que se estima fueron más de 15.000 millones de pesos. Todo el dinero que la Junta Central Electoral, por ejemplo, dio a los partidos políticos, que en el caso de los partidos grandes fue alrededor de 600 millones de pesos. Es decir, someter a la ciudadanía a ese gasto nuevamente y a esa presión y a ese asedio y a toda la contaminación visual, a toda la contaminación sonora que provoca una campaña política como realizan las caravanas y las campañas en este país, yo creo que es llevar más intranquilidad y falta de paz, que es lo que se necesita en este momento. Perdón que te interrumpa, Bartolomé. Ahora dices el tema de los recursos y voy a hacer un inciso. ¿Cuánto costó tu campaña? Nuestra campaña costó, por ejemplo, de noviembre a diciembre nosotros gastamos 1.600.000 pesos, que está en nuestra página web. Ahora tú entras a la página web bartolomepujal.org y entras. En total gastamos casi 4 millones de pesos porque también está el dinero de la pre-campaña, donde también en nuestra página web están los estados. ¿Dices que fue con aportes de la ciudadanía? Aportes de la ciudadanía, donaciones, y también en la última etapa, como nosotros generamos un acuerdo político con Alianza País, recibimos apoyo también de Alianza País. Okay. Sobre todo para lo que tiene que ver con todo el proceso de las pautas en medios de comunicación, publicidad, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos el único candidato que en tiempo real hemos rendido cuentas y que está ahí. Esto evidentemente ampliará ahora la necesidad de un presupuesto complementario para lo que serán, ponle 30 días de este proceso que inicia. Pero realmente es muy traumático, tanto para nosotros como yo creo que para muchos candidatos también, que se endeudaron, que generaron compromisos, que una campaña te saca de toda la normalidad de tu vida y de la normalidad sobre todo del pueblo dominicano, que ahora que creía que iba a tomar unos días de respiro en lo que comenzaba en marzo, las campañas... Que yo creo que no íbamos a descansar nada. No va a haber... Honestamente yo no creo que vaya a descanso. Pero por lo menos, como la ley establecía una serie de periodos de campañas que hasta el momento se respetaron más o menos, por lo menos no por la autoridad o la regulación de la Junta, sino porque la misma ciudadanía estaba como auditando esto. Si tú ponías una valla y no te correspondía, claro, te hacían el escrache en las redes sociales. Pero ahora nosotros... Es debate hoy corrido que vamos a llegar hasta mayo, teniendo en cuenta de que aquí posiblemente hay una segunda vuelta y tengamos que ir a elecciones en junio también. Estamos en este espacio también, repito, a pocas horas de lo que obligó a la Junta Central Electoral a suspender el proceso de elecciones municipales. Vamos a irnos a comerciales, Bartolomé. Cuando regresemos, yo dije cuando llegué al canal hoy que yo hoy venía a escuchar teorías conspirativas de todos los trabajadores de CDN que me dijeran qué fue lo que pasó. Y yo quiero que tú me digas honestamente, ¿qué crees tú que fue lo que ocurrió que no permitió que esas boletas cargaran y que definitivamente obligó a toda esa reacción en cadena que nos trae hoy a esta crisis electoral? Ya regresamos con más de Ciento Minutos. Regresamos con más de Siendo Honestos, hoy con Bartolomé Pujols, el hombre que habla de la nueva política. Es uno de sus eslogans de campaña. La nueva política, vamos a dar el susto. Vamos a dar un susto. La nueva política sobre todo es un nuevo concepto, es un movimiento. Sí. O sea, es un movimiento donde nosotros estamos llamando a la ciudadanía a que se integre de otra forma de cómo hacemos la política, entendiendo la política como el único espacio para mejorar la vida de la gente, porque yo que vengo de los movimientos sociales, que tengo los últimos 12 años involucrado en los principales movimientos sociales, entendí que la participación es el único espacio para poder lograr eso. Y la nueva política lo que busca es eso, generar toda una nueva mística, una nueva esperanza de hacia dónde tenemos que llevar la política. Qué bueno que tú dices que vienes de los movimientos sociales y te voy a atajar allí para decir, porque cuando presentaron el partido, decías tú, nosotros somos hijos de la Marcha Verde. Así es. Y una de las cosas que a mí me llamó particularmente la atención del movimiento Marcha Verde, y lo decía en ese momento, era ¿por qué no sacan finalmente un candidato? Y que me parece que declaraste en algún momento eso, o sea, que tenían que articularse políticamente para llevar una propuesta. No todo puede ser reclamo, si no propones algo para que entonces la gente diga, bueno, no estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con aquello. Claro,
No que Marcha Verde como tal, porque Marcha Verde es irrepresentable. O sea, Marcha Verde es como un arca de Noé, donde había de todo. Pero sí de ahí tenían que parirse expresiones Está políticas, porque el liderazgo tiene que salir, un nuevo liderazgo tiene que salir de algún lado. Y tenía que salir del único espacio que por lo menos en el siglo XXI, en la República Dominicana, es donde se ha estado peleando por los derechos de la ciudadanía. Porque en estos 20 años que tenemos de siglo, la lucha por los recursos naturales la ha llevado la ciudadanía, no los partidos políticos. La lucha por la educación ha sido la ciudadanía, no los partidos políticos. La lucha contra la corrupción y la impunidad ha sido la ciudadanía, no los partidos políticos. La lucha por el derecho a la salud ha sido la ciudadanía, no los partidos políticos. Entonces, tenía que ser de ese lugar que naciera el nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo que construyera un nuevo partido político. Claro que sí. A fin de Entonces, nosotros, por ejemplo, que forma parte de todo ese proceso, nosotros creamos una organización política que se llama El País que Queremos, que sale del movimiento social y que nosotros lo venimos denunciando también de hace tiempo porque esta misma Junta Central Electoral de forma ilegal a nosotros nos negó el reconocimiento. O sea, porque cuando yo digo los fraudes se programan, los fraudes no son una cuestión de un día. Aquí se dio desde el proceso de comenzar a impedir que nuevas organizaciones políticas participaran. ¿Qué les decían a ustedes, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros depositamos el 15 de febrero del 2019 y nos dieron una respuesta el día 3 de octubre, es decir, el día antes de que se finalizara el plazo y fue en la noche a través de un medio de comunicación. ¿Qué nos dijeron a nosotros? Bueno, violaron la ley. La ley establece que tienen que ser personas que den su consentimiento. Yo doy consentimiento para que esta organización política surja. La Junta Central Electoral lo que hizo fue que manipuló la misma ley, el mismo reglamento de ellos, donde dice que ellos plantearon que tenían que ser afiliados. Tú no puedes ser afiliado de algo que no existe. Está claro. Pero más allá del tema técnico, es una decisión política que se toma para que ciertos actores políticos no pudieran participar. Y fíjate cómo se nos intentó impedir ahí, que si nosotros no generamos un acuerdo político con ese país, no estuviéramos nosotros sentados aquí hablando en condición de candidato. Sino que también el mismo día de las elecciones, también se daba el mismo cerco político de que nosotros no aparecíamos en las boletas. Yo te puedo decir que al momento de las elecciones... ¿En dónde salían? Nosotros cuando fuimos a votar a eso de las 10 de la mañana, nosotros habíamos recibido reportes de más de 100 colegios electorales donde la boleta de Alianza País no aparecía. Colegios como El Buen Pastor, el Recinto Buen Pastor, Altos de Arroyo Hondo, Colegio San Gabriel, el INVI, es decir, en todas las circunscripciones del Distrito Nacional, en diferentes recintos, nosotros no aparecíamos. Entonces, esto es una de las cuestiones que aquí hay una inconsistencia, porque más del 50%, por boca del presidente de la Junta Central Electoral, las boletas aparecían truncadas o no aparecían completas. El único que no tuvo problema fue el partido de gobierno, porque el partido de gobierno siempre aparecía en las boletas. Y eso, evidentemente, cuando tú lo conectas con la historia reciente de cuál ha sido el comportamiento de la Junta Central Electoral, te lleva a ti a pensar y a tener la legítima sospecha de que esta Junta Central Electoral se ha manejado con parcialidad respecto al oficialismo. Pero en la rueda de prensa, Bartolomé, que dio el Partido de la Liberación Dominicana anoche, digo anoche, repito, este programa lo estamos grabando el lunes a primera hora de la mañana, el Partido de la Liberación Dominicana dijo, la Junta Central Electoral no tuvo suficiente autoridad. Prácticamente a Temístocles Montas lo que le faltó fue sacarse la correa y darle un correazo a Julio César Castaño Guzmán y dijo que prácticamente habían cometido una irresponsabilidad. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Un gran teatro según tu perspectiva? Sin lugar a dudas que había sido comenzado a montarse días antes de las elecciones cuando Monchi Fadul, el delegado político ante la Junta, había dicho que la oposición iba a comenzar a comprar votos. O sea, una teoría conspirativa. Pero una acusación falaz, pero sobre todo que buscaba plantear el escenario para este tema. Yo creo, mi tesis... ¿Qué crees tú que fue lo que pasó? Mi tesis es la siguiente, mi tesis es que este gobierno sabía los resultados que venían, que iban a perder abrumadoramente, porque ellos venían manejando la tesis de que lo que pasaba en febrero definía mayo, y de que ellos se plantearon sabotear estas elecciones precisamente para generar una situación de inestabilidad. Pero ¿no crees tú que el gobierno queda muy mal? Yo a veces entiendo esa perspectiva y hasta cierto punto la he pensado, pero después digo, pero qué mal queda el gobierno con esto, ¿no? Y a fin de cuentas también sale ganancioso el que tiene meses denunciando que hay un fraude en proceso, que en este caso podría ser organizaciones como la tuya, organizaciones como la Fuerza del Pueblo, porque... No sé, en todo esto hay que ver la dinámica política, digo yo, como un diamante, ¿no? Con muchos cortes. Claro. Ahora, el gobierno militarizó el Congreso, el gobierno le importó
la imagen que iba a quedar. Militarizó el Congreso para tratar de imponer Sí, una pero no es reforma. lo mismo nunca, Bartolomé, que una elección. Una reforma constitucional. El tema es a lo que nosotros nos estamos enfrentando. Aquí la oposición ha pensado, muchos sectores de la oposición, que este gobierno se está preparando para entregar el poder. Este gobierno se está preparando para retener el poder. Nosotros estamos en una situación de que estamos al margen de la Constitución, de que es un gobierno que se ha comportado con total autoritarismo. Ya no hay más pruebas que decir que quién iba a decir que aquí no, esto no tiene precedentes, suspender, anular unas elecciones. Anular unas elecciones. Es un gobierno que está desde hace tiempo buscando cuáles fueron las especies que inmediatamente comenzaron a soltar los voceros del gobierno y los mismos actores políticos, de que había que modificar la Constitución, de que había que reformar la Constitución para poder resolver el problema de nuevas elecciones. Inmediatamente salieron los voceros a plantear la necesidad de unificar las elecciones, de que estas elecciones se celebrarán con mayo. Es decir, inmediatamente todas las matrices de comunicación del oficialismo comenzaron a crear un escenario para tratar de generar, y van a seguir avanzando en ese Está sentido. claro. En ese sentido, porque el presidente de la República sabe en la situación que está, de que aquí hay un aire de cambio que evidentemente está planteado para que aquí ellos salgan. Ahora, el gobierno, en la situación de acorralamiento que está, va a hacer todo lo posible, y eso es algo que tiene que conocerlo la ciudadanía y saberlo, para tratar de mantenerse en el poder. Yo creo que lo que hoy beneficia a esto, más allá del tema de la imagen, es a quien está en el gobierno, porque ellos parten de la tesis de que es mejor estar arriba con presión que abajo con depresión. Entonces, aquí el gobierno va a hacer lo posible para retener el poder, para tratar de que estas elecciones se unifiquen con mayo, de que no se resuelva esto en los 30 días, precisamente porque si pasan los 30 días o pasa el 24 de abril, ya estamos en una situación de excepcionalidad constitucional que solamente se resuelve modificando la Constitución. Okay. Hay una perspectiva también de que es posible que este caso se someta ante el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional, en una medida que ya tiene un antecedente en la República Dominicana, lleve esto adelante sin que tenga que modificarse la Constitución. Esa es una de las alternativas. Nosotros en la cobertura que tuvimos acá en CDN, pues manejamos distintas hipótesis, cosas que podían pasar, tal y como tú señalas. Bueno, si esto se mezcla con las elecciones de mayo, que era una de las cosas que se solicitaba hace algunos meses. Exacto. En fin, el asunto es, Bartolomé, ¿qué pasa si la Junta Central Electoral se mantiene? Digo, ¿qué pasa con tu candidatura? ¿Qué pasa si se mantiene esta Junta Central Electoral? ¿Y qué pasa si definitivamente se decide que el proceso municipal se junte con el presidencial? ¿Qué va a pasar con tu candidatura? ¿Siguen adelante? ¿Se van a retirar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Ya tomaron esa decisión? Mira, nosotros hemos levantado la esperanza de mucha gente y nosotros decidimos competir más allá de las desigualdades y que sabíamos que es un sistema que está controlado por una mafia. Porque nosotros creemos en la democracia, nosotros creemos que solamente con más democracia nosotros podemos resolver los problemas de este país. Retirarnos es hacerle el favor a quienes quieren mantener la política controlada para esos grupos. Yo no creo que eso va a ocurrir, que aquí va a haber una unificación de las elecciones. Yo creo que la Junta Central Electoral hay un consenso, salvo el gobierno, de que debe haber un recambio. Por lo menos el presidente de la Junta Central Electoral tendrá que rendir cuentas, pero este proceso no es verdad que va a llegar al lugar donde tiene que llegar sin que haya cambio, porque además, cualquier modificación constitucional pasa por la necesidad de un consenso de todos los actores políticos que tienen representación parlamentaria. Yo no creo que el PRM vaya a prestarse a esa situación, yo no creo que el PRM se vaya a meter, vaya a caer en ese gancho, y sobre todo hay una ciudadanía muy indignada que está ahí, que está dispuesta a movilizarse, a salir a la calle de forma pacífica para evitar que este tipo de cosas pasen. Nosotros vamos a llevar hasta las últimas consecuencias esta candidatura, porque una de las cosas por las cuales nosotros entramos a la política es para devolverle la esperanza a la gente. Lo hemos dicho, lo dijimos antes de las elecciones, cuando mucha gente nos preguntaba cuál va a ser el futuro político de Bartolomé Pujals. Nosotros hemos luchado más allá de momentos electorales y vamos a seguir luchando más allá de momentos electorales. Presentamos una propuesta para mejorar esta ciudad, para transformarla, que dijimos que sirve para transformarla o para defenderla. Entonces nosotros como actor político que decidimos estar aquí, en un momento que es la hora cero de la democracia, es cuando más necesita de personas como nosotros, como este grupo que ha surgido y que necesita estar allí para defender los intereses de la ciudadanía más allá de los intereses del grupo que siempre se imponen. Yo creo que esto se resuelve solamente con un gran acuerdo político ciudadano. No hay necesidad de que el Tribunal Constitucional intervenga, puede que intervenga si no hay un acuerdo político, pero yo creo
que las fuerzas políticas de oposición, por lo menos, que por lo menos para el momento de las elecciones generamos un acuerdo para defender el voto, Sí. para generar un frente antifraude, hay un consenso de que tenemos que ponernos de acuerdo para los términos y formas y de que tiene que cambiarse esa Junta Central Electoral. Me siento esperanzado, a pesar de todo, a pesar del momento de penumbra que vive el pueblo dominicano, de que vamos a salir adelante. Y yo lo que le digo siempre a la gente, y se lo decía en el momento de la elección, es que no perdamos la ilusión, porque lo que quiere la vieja política es eso, de que nosotros perdamos las esperanzas, de que no salgamos a votar de nuevo, de que dejemos esto así. Los niveles de concurrencia aquí van a superar los históricos. Se hablaba de un 70% para Se estas veía mucha gente para, en la calle. para hablar de estas elecciones. Quiere decir que hay mucha gente que salió a concretar esas ganas de cambio. Y yo le digo a esa gente, y se lo repito y se lo reitero, que nosotros vamos a estar aquí, que nosotros formamos parte de esa nueva esperanza, de ese nuevo camino, de ese nuevo cambio, y que nosotros no vamos a defraudar a la gente. Bartolomé, vamos a irnos a comerciales. Voy a hacer esta pausa acá porque cuando regresemos yo quiero que tú me cuentes por qué tú decides participar en política. Tú eres de los que consideramos desde las redes de la prensa eso que llamamos un outsider, alguien que uno no vio venir y que empieza a tener un impacto real en la política y que empieza a cambiar las cosas, empieza a cambiar las reglas del juego para bien o para mal de algunos. Vamos a pausa. Regresamos con más de Siendo Honestos, hoy con Bartolomé Pujals, de El País Que queremos. Que queremos. Y Alianza País. Y Alianza País. El País que queremos no está reconocido todavía como partido. Todavía no. Incluso, como estamos grabando hoy lunes, Ajá. tenemos mañana martes la audiencia en el tribunal El Tribunal Superior Electoral. Tribunal Superior Administrativo, Ok. para nosotros para obtener el reconocimiento. Fíjate que nos pusieron incluso la audiencia después de las elecciones, Qué porque la idea era que no participáramos. Ok, a lo mejor estaba todavía en fiesta, porque lo que te decía en la pausa comercial, Bartolomé, es que independientemente de lo que ocurriera en las elecciones municipales, conversaba con la producción del espacio y dije, sea lo que sea, que Bartolomé esté sentado en la silla de Siendo Honestos para el domingo siguiente de las elecciones municipales. Porque yo honestamente creo que son estos nuevos liderazgos los que hacen de alguna manera que se dinamice la política. Puede que tú, con tu candidatura, tengas un rol positivo o negativo, no lo sé, en el futuro no tengo una bola de cristal, espero que sea positivo. Pero estás acá, tienes 33 años, ¿por qué te surge el interés de ser político en la República Dominicana? Sobre todo, me decías que vienes de los movimientos sociales, pero ¿por qué aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional, por ejemplo? Bueno, siendo honestos, Siendo honestos, esa es la idea. porque quiero cambiar la vida de la gente. Yo, cuando me metí en esto, primero yo comencé a participar en los movimientos sociales porque no veía espacio en los partidos políticos, que estaban por lo menos. Tenían discursos que no sintonizaban con lo que estaba planteando la gente, estructuras verticales, donde como que no había democracia interna. Y me di cuenta que en los movimientos sociales estaban haciendo política sin ser parte de un partido político, porque lo que estábamos defendiendo era una agenda de derechos. Sí. Ahora, lo que también me di cuenta es que si bien protestar era necesario, no era suficiente, porque el problema de la República Dominicana, ahí nos dimos cuenta, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, era un problema democrático de fondo, es decir, la relación entre representantes y representados estaba rota. Nosotros le estábamos reclamando a esta gente, hablándole desde fuera, planteándolo en el marco de los canales institucionales y no nos escuchaban. Al contrario, nos ridiculizaban, nos marginaban y no escuchaban lo que le estábamos reclamando. Y bueno, llegamos a la conclusión, mi generación ha estado caracterizada porque se ha querido ir del país o se ha ido. Sí. O yo me iba del país o me quedaba a echar el pleito. Tú te fuiste pero volviste. Yo fui a estudiar, Exacto. pero entendí que la participación era el único espacio para hacerlo. Lo que había que cambiar ese liderazgo, que había que entrar a las instituciones de forma democrática, sacar a ese liderazgo que no estaba en sintonía y plantear un liderazgo que tuviera una agenda distinta a ellos. Y nosotros, nuestra instrucción en la política, yo creo que hay gente que me pregunta, bueno, ¿y si no ganas? Yo creo que nosotros comenzamos a ganar, nosotros comenzamos a cambiar la narrativa política, comenzamos a generar otros espacios donde mucha gente que no se encontraba representada en esos partidos políticos, esos 60% que se considera independiente, ha comenzado a entender que aquí hay mucha gente que quiere hacer las cosas distintas. Y yo, cuando me planteé junto con mis compañeros una posición, dijimos, bueno, el tema de la alcaldía, porque un alcalde puede cambiar la vida de la gente muy rápidamente. Hay gente que me decía diputado,
pero como nosotros nos planteamos aspirar desde una candidatura independiente, por eso creamos un movimiento local, no teníamos la posibilidad de crear una estructura porque la ley no lo permitía para solamente una diputación. Además de que entendimos que si bien un diputado es importante, es una golondrina, y una golondrina no hace verano. Mientras que un alcalde puede cambiar rápidamente, incidir rápidamente en el bienestar de los ciudadanos. Además soy capitaleño, nací aquí en la capital, en el barrio de Matahambre, tengo aficiones por las ciudades y tengo también un deseo de vivir en una ciudad más amigable, en una ciudad más humana, en una ciudad que sea realmente sostenible, una ciudad que sea para la gente. Y por eso decidí meterme en la política, para devolverle la esperanza a la ciudadanía como yo creo que hemos comenzado a hacer. Ese es el gran logro que nosotros hemos comenzado ya a palpar. Decías que el sistema político en los últimos 50 años ha fracasado, que hay un problema estructural. ¿Cómo es el sistema político en el que tú crees entonces? Bueno, yo creo un sistema político deliberativo, es decir, que las decisiones se toman con la ciudadanía, de que no se tomen puertas adentro. Hemos tenido una democracia que se ha caracterizado por los acuerdos de aposento. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con el tema de las elecciones, quizá el precedente más próximo que tenemos fue lo que pasó en el 94. Correcto. Y lo que ocurrió ayer fue un acuerdo de aposento, un acuerdo de élites. Es decir, aquí la democracia que nosotros tenemos es una democracia en donde los de arriba deciden los derechos de los de abajo. Y nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de que esa ciudadanía que no se encuentra representado comience a formar parte de la manera en que se construyen las políticas públicas. Nosotros estamos en el cierre de un ciclo político que comenzó en el año 96. La democracia tiene unos casi 60 años, sí, pero ha tenido varias etapas. La última etapa fue la que comenzó en el 96, con aquel nuevo camino, con aquella promesa incumplida del Partido de la Liberación Dominicana, que comienza a cerrarse ahora. Que yo soy de los que considera que se comenzó a cerrar a partir del 2017 con el surgimiento de una manifestación como esta, como Marcha Verde, que más que un reclamo contra la corrupción y la impunidad, era el reclamo contra una forma de cómo se regía la democracia. Y esas primeras expresiones se comienzan a dar en estas elecciones, donde comienzan a aparecer no solamente candidaturas como nosotros, hay muchas candidaturas ciudadanas, incluso en otros partidos políticos, que vienen de ese movimiento social y que comienzan a formar parte de esa nueva cantera de liderazgos que están comprometidos con una forma de otra democracia. La democracia que yo defiendo no es la democracia solamente electoral, es la democracia de los derechos sociales, es la democracia material, donde la gente tiene derecho a la salud, donde la gente tiene derecho a la seguridad social, donde la gente tiene derecho a la educación, donde la gente tiene, por ejemplo, en algo tan concreto como es la ciudad, el derecho a la ciudad, que es el derecho de que todos podamos disfrutar del territorio en condiciones de igualdad. Una democracia de derechos, porque nosotros lo que hemos tenido es una democracia electoral que hoy día demuestra que los pocos avances que teníamos se fueron todos por el despeñadero. Bartolomé, en el debate que organizó la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, recuerdo que tu participación fue muy comentada, incluso se convirtió en tendencia en redes sociales, y fuiste muy enfático en criticar el rol que había tenido la alcaldía, sobre todo con lo que tú has llamado privatizar la ciudad. Hablas de acuerdos de aposento, hablas de cómo cambiar la vieja política, y esto a veces a sectores empresariales les chilla en los oídos, porque dice, bueno, ¿qué es lo que está proponiendo este joven cuando nosotros hemos tratado de hacer las cosas de esta manera? ¿Cómo lo ves y cómo piensas gobernar en caso de que tengas que gobernar sin la venia de sectores constituidos en la República Dominicana, como por ejemplo el empresariado? Nosotros vamos a contar con el empresariado. Nuestra propuesta se basa sobre todo siempre en instrumentos como las alianzas público-privadas. Ahora, acaban de aprobar la ley, por claro, aquí hay que plantearse una serie de discusiones. Lo cierto es que en los últimos 20 años, y no solamente se reduce a esta alcaldía ha reproducido una serie de políticas en donde, por ejemplo, en temas que tienen que ver con el espacio público, se han ido perdiendo los espacios públicos. No me lo invento yo, son estadísticas. Hoy la capa forestal de la ciudad de Santo Domingo tiene menos de un 10%. Hay menos espacios públicos para la gente. En materia de movilidad, aquí se tomaron hace 22 años una serie de decisiones que organizaron esta ciudad en torno al vehículo privado y no en torno al transporte colectivo. Es correcto. Aquí hay una cantidad de problemas colectivos que las decisiones políticas que se han tomado han sido para que cada quien se busque su solución individual. Entonces, el problema de los tapones no es un problema de que tú y yo tengamos carros porque es una necesidad hoy día, sino que es un problema que nos afecta en términos de nuestro bienestar y en términos de desarrollo.
Yo, por ejemplo, cuando hablaba del tema de la privatización, no puede ser que aquí se les rinda cuentas a organizaciones privadas como Finjus, que le podríamos tener todo el respeto y todo el cariño, y no se les rinda cuentas a los ayuntamientos. Por ejemplo, que aquí en los ayuntamientos lo que ha pasado es que han ido perdiendo sus competencias, que las funciones, por ejemplo, de compras y contrataciones se le entreguen al PNUD cuando deberían ser ejercidas por el mismo ayuntamiento. ¿Qué es lo que tú me estás mostrando ahí? Una muestra de incompetencia. Lo que ocurre es que esto es una sociedad que precisamente por eso la ciudadanía no cree en la política, porque no ve matices. Y eso fue lo que la gente vio en el debate, vio matices, vio cuáles son los intereses que queremos representar cada uno. Por eso la gente decía, esto no es yo le digo, esto no es un problema técnico lo que pasa en la ciudad de Santo Domingo, es un problema político, es un problema de quién yo quiero representar, de a quién nosotros vamos a representar, cuáles son los intereses que no han sido representados. Okay. Porque aquí, tú dices, bueno, tenemos mucha coincidencia, todos los planes son iguales. No, no todos los planes son iguales. La visión de los planes nuestros es democratizar esta ciudad. No puede ser que aquí... ¿Te refieres a asambleas ciudadanas, por ejemplo, claro, participación de la gente? Yo te pongo un ejemplo. La ley del ayuntamiento del 2007 establece una figura que es el Consejo Económico y Social. En mayo de este año va a cumplir 14 años sin ser convocado. ¿Qué es lo que es el Consejo Económico y Social? Un órgano donde está el empresariado, donde está la sociedad civil, las organizaciones de base y las juntas de vecinos, para que el ayuntamiento tome decisiones con ellas. Ninguna de las alcaldías, ni la del PRM ni la del PLD la ha convocado. ¿Y qué provoca eso? Que el ayuntamiento tome decisiones a puertas adentro y no puertas afuera. La pregunta también, conversaba con varios municipalistas y con algún urbanista que vino en estos días precisamente de cara al proceso electoral municipal y decían, es extraño que ninguno de los candidatos a alcalde haya puesto sobre la mesa el asunto del financiamiento de la propia alcaldía, de cómo el manejo de los fondos, las transferencias desde el Poder Ejecutivo, en fin, eso está planteado. ¿Con qué recursos piensas que se puede trabajar y cómo pensar que una candidatura, en este caso si logras hacer gobierno local, puede trabajar económicamente con un gobierno que quizás no está en la misma línea? Bueno, mira, gobierno central, nosotros estamos convencidos de que el PLD va a salir. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, todos los demás candidatos que están en la oposición se han planteado la necesidad de respetar el tema del 10% del presupuesto que debería darse a los ayuntamientos. Eso como primer punto, con la relación gobierno-ayuntamiento. Ahora, también el tema del presupuesto ha sido utilizado siempre como un pretexto. Ojo, que eso nunca se respeta, hay que decirlo. Ese 10% nunca, a las alcaldías nunca les llega ese 10%. Nunca se respeta. Se le da alrededor de 2.7%. Es un desastre económico. Ahora, el presupuesto siempre ha sido utilizado como un pretexto. Si yo voy a gastar como se ha gastado en los últimos 20 años, yo no voy a poder hacer nada de lo que nosotros estamos diciendo. Porque el presupuesto lo que refleja en realidad es una visión política, es el tipo de política que tú vas a desarrollar. Es cierto. Y el presupuesto que se ha venido gastando, se ha gastado en función de una visión de la ciudad que colapsó, que no da más. ¿Y cómo harías entonces? Entonces nosotros estamos replanteando la forma en que nosotros nos gastamos, porque nosotros no podemos seguir gastando de que el principal problema de la ciudad de Santo Domingo sea que se paguen 700, 800 millones de pesos en la basura, porque la basura se sigue viendo como un problema y no como una oportunidad. Es decir, como nosotros estamos planteando, vamos a convertir la basura en riqueza. Claro. El dinero que se gasta hoy en basura como pasivo debe convertirse en un activo, es decir, en capital para poder desarrollar una industria, sea pública y privada, del reciclaje, del aprovechamiento, pero sobre todo el tema de la movilidad. Nosotros hemos estado planteando la necesidad de hermanarnos con los sectores empresariales, nacionales e internacionales, para que el tema de la movilidad se comience a resolver a través de crear soluciones de transporte colectivo, que son funciones del ayuntamiento. Es replantearnos la forma en que nosotros... Te encanta, por cierto, andar en bicicleta, ¿eh? Claro, sí, que estamos planteando... Por eso que estás delgado, y la claro, verdad. Sí, y por la campaña. Pero que soy ciclista urbano y, por ejemplo, creen en ese tipo de movilidad sostenible. Pero sobre todo también es la forma en que nosotros nos decimos cómo nosotros reducimos los niveles de discrecionalidad del gasto de los ayuntamientos. Aquí un alcalde, por ejemplo, el alcalde del Distrito Nacional de la actual gestión, ¿cómo puede ser que él gaste en el último año 10 millones de pesos en viajes y becas? ¿Cómo puede ser que se le dé a los bomberos 10 millones de pesos y a Dominicana Moda, que yo creo en la moda y creo en este tipo de cosas, se le dé 12 millones de pesos? Es decir, hay un gasto discrecional que no se está utilizando para lo que tiene que utilizarse. ¿Cómo puede ser? Nosotros hicimos un análisis del presupuesto donde identificamos más de 300 millones de pesos en botellas que no tienen el soporte, es decir, que no tienen quién recibe este dinero, que son gastos que se van en los compañeritos. Entonces, ese tipo de cuestiones implica una visión de la ciudad, una visión de la política también, una visión de la política, que es lo que nosotros venimos a ponerle punto y final. Quiero preguntarte algo, Bartolomé, ahora que dices el caso de las botellas.
A mí no es que han intentado justificarme algunos políticos con los que he hablado el asunto de las botellas, o quizás sí, pero en muchas oportunidades me dicen, Catherine, es que uno no llega a los cargos públicos solo, uno adquiere compromisos. Y te pregunto, porque a fin de cuentas tú también estás metido Claro. en el juego político. Me imagino que también adquieres compromisos. Y yo soy, Bartolomé, y en eso tengo que ser muy franca contigo, de las que cree que no hay absolutamente nadie que sea totalmente independiente. Hay Bueno, compromisos. mira, ¿Cómo vas a los compro- manejarte con esos compromisos? Bueno, los compromisos tienen mucho que ver también con quién te financia y a qué sectores tú respondes. Nosotros, por ejemplo, en el tema de financiamiento no recibimos financiamiento de más de 100.000 pesos para que nadie se sienta que está comprando acciones en Sí. este proyecto, porque esto es un proyecto de la ciudadanía. Ahora, tú llegas con un equipo político, claro que sí, pero lo que ha ocurrido es que se utiliza el presupuesto público no solamente para gente que trabajó en la campaña, que se ha fajado, que tiene un compromiso Sí. con determinadas ideas, sino que se utiliza para gente que no cumple ningún tipo de función. Yo no te estoy hablando ni siquiera del el ámbito de las contratas y demás, que opera en otras lógicas. A ningún, Tú me estás hablando de nómina pública. estoy hablando de nómina pública. Yo te pongo un ejemplo concreto. O sea, Gente ¿tú que, no pondrías a un hermano tuyo en la alcaldía? pero para nada, en lo absoluto, en lo absoluto. O por Aunque ejemplo, sea muy bueno en determinada actividad. pero es que la ley lo prohíbe. O sea, yo he tenido problemas con familiares porque aquí de que tú te metes en la política, tan la misma gente te dice, bueno, pero tiene que ayudarme. No, pero es que eso no está para eso. O sea, lo que pasa es que, Catherine, a nosotros nos han querido hacer creer de que todo el mundo es igual. Y aquí hay mucha gente que no es igual. Aquí yo creo que somos la mayoría de los que no somos iguales. Lo que pasa es que se vende ese discurso, porque el discurso que la clase política ha vendido es que aquí todo el mundo, esto es un sistema de complicidades, y aquí todo el mundo está enlodado y aquí todo el mundo es sucio. Yo no estoy diciendo que soy perfecto, tengo muchísimas imperfecciones. Ahora, una de las cosas por la cual yo he tratado de construir una carrera política de forma coherente, yo no he tomado el camino fácil, yo he tomado el camino difícil precisamente para eso. Y seguirán viniendo tentaciones. A nosotros nos pidieron de las fuerzas políticas que renunciáramos a la candidatura, nos ofrecieron diputaciones nacionales, diputaciones territoriales, nos ofrecieron la mitad de puestos, nos ofrecieron dinero y nosotros Aguántame ahí. ¿Te ofrecieron dinero? Claro que sí. ¿Cuánto? No, me voy a Pero dime. Por ejemplo, danos todo el dinero de la campaña y para resolver cualquier otro problema. Nosotros dijimos que no. Es que yo le decía a una persona que me mandó un mensaje, que me mandó a decir para que apoyara a otro candidato, que yo no estaba buscando un trabajo, porque creen como que uno está buscando un trabajo, que como que uno anda buscando un puesto. Nosotros queremos trabajar como alcalde. Yo no quiero ser alcalde, yo quiero trabajar como alcalde. Vamos a irnos a comerciales. Ya venimos. Parte final de Siendo Honestos. Este programa creo que se nos está quedando corto. O sea, hay mucho que hablar con Bartolomé Pujols. Pujals. ¿Por qué dije Pujols? Porque estamos cerca de la pelota, Sí. me ligué. En fin, aquí estamos en Siendo Honestos y también los periodistas y los conductores de televisión nos equivocamos. Tenemos derecho a eso. Bartolomé, dime algo. Se me fue el tiempo, pero... y me has hecho esta confesión. Prácticamente te dijeron, te pagamos para que te retires. Y para que apoye a otro también. No te voy a decir quién fue, me lo dices cuando salgamos. Sí. No te voy a poner en eso. Pero fíjate algo, a mí me gusta cerrar este espacio a veces, es una dinámica nueva que estoy implementando, que como a veces trato de identificar en dónde está la gente, aunque no me gusta encajonarlos, pero sí a veces uno quiere saber tendencias, a ver, hacia dónde jala más Bartolomé. Por ejemplo, si yo te digo, ¿Lula o Temer? Lula, Si yo te digo, por ejemplo, con mi reserva por todo lo que hizo, pero bueno. si yo te digo, por ejemplo, ¿Podemos o el PP? Podemos. Si yo te digo, por ejemplo, ¿Partido Reformista o Partido de la Liberación Dominicana? Ninguno de los dos. Si yo te digo, por ejemplo, ¿correr o bicicleta? Bicicleta, ¿Siempre? siempre. Y si yo te digo, por ejemplo, ¿vino o agua? Vino, Y si te digo bachata o dembow, bachata, ¿sabes bailar bachata? claro. Por favor, señores, tómense la política con calma. Yo sé que Bartolomé ha dicho que queremos manifestarnos en las calles. Yo estoy de acuerdo que la De forma gente pacífica y cívica. Sí, pero tenemos que llamar también a la calma, a la cordura, porque hay que reclamar, por supuesto, tenemos derechos que reclamar y la República Dominicana nos lo demanda, pero calma y cordura. Claro, y hay que reclamar
si los reclamos que estamos haciendo no se cumplen, Exactamente. evidentemente. Amanecerá y veremos, amigo. Así es. Muchísimas gracias por Gracias, estar en querida. este espacio. Gracias, Espero que querida. vengas de nuevo haciendo esto. Bye, bye.